muchas gracias por esperar. Lo que vamos a hacer es que desde otra forma, no desde el Google Meet, sino desde otra plataforma, vamos a grabar esto. Entonces, para yo ya solucionar esta situación para la próxima clase y las próximas clases, muchas gracias por la paciencia. La tecnología, bueno, así estamos, ¿no? Esto voy acomodando un poquito mejor. Esto está bien y ahora ya no está bien. Listo, ahora sí, muy bien. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. De nuevo, mil disculpas. Les estaba contando a las personas que ingresaron más temprano o que simplemente ingresaron cuando yo no me di cuenta que tenía este problema, que voy a mandar un correo con unas opciones de clase distintas para la clase del 3 de diciembre y del 8 de diciembre, porque el 8 es festivo y de pronto algunas personas tienen problemas para la conexión, y del 3 porque ese día tengo el grado del curso presencial y ya lo habíamos agendado, entonces se nos montó con este tema. Entonces les voy a enviar como una propuesta al correo electrónico para que ya todos me den las opiniones y así nos pongamos de acuerdo en esas dos clases que podamos reprogramar. Entonces en la clase de hoy vamos a hablar sobre la energía vital de los alimentos y la mente, el vegetarianismo, el placer, y vamos a ver si alcanzamos a hablar de los 6 sabores. Muchas de las personas que ya han tenido clase con nosotros hemos hablado mucho de los 6 sabores y de la importancia del placer y de la energía vital de los alimentos, pero hoy quiero hacer un poquito más de énfasis en el asunto. Entonces voy a iniciar la presentación. Esta fue la clase que tuvimos el martes y ahora vamos a hablar de cómo existe la conexión entre el elemento agua y la nutrición. Si bien sabemos cuando se da el proceso de la gestación, está el feto, nosotros, y las madres que están en clase han tenido el baby en el líquido amniótico en la panza, ¿no? Entonces desde el principio de la vida nosotros estamos relacionados con el elemento agua y lo que eso representa para nosotros. Para hacer un poco de contexto, para la energía, para la medicina ayurveda, el elemento agua es uno de los principales elementos y es el más nutritivo de todos, ¿no? Entonces desde ahí viene el concepto de nutrición para nosotros y desde ese momento de gestación se está forjando la relación que existe entre nosotros, la madre, y la relación que tienen esos dos seres con lo que nosotros luego vamos a entender como nutrición y alimento. Entonces, cuando estamos en el líquido amniótico, nuestra madre nos ha alimentado a través del agua y a través del cordón umbilical que llega líquido para que nosotros lo asimilemos en nuestro sistema. Entonces, todo es a través del agua. Cuando salimos, cuando es el parto, entonces nos alimentan a través de la leche materna, otro líquido supremamente poderoso y nutritivo, y es ahí donde se sella la conexión de los hijos con la madre a través de lo que nosotros entendemos como alimento, protección y nutrición. Cuando tenemos eso, ahí en nuestra cabeza, en el disco duro, es como la base de la estructura de la humanidad. Es la relación que tiene con la madre y con el alimento a través de esa conexión. Desde ahí ya nosotros tenemos la relación entre mi mamá, es la que me protege y me alimenta. Entonces, dependiendo de cómo sea la relación con la madre y con el líquido, es decir, con la calidad del alimento y la cantidad del alimento, es que va a ser mi concepción del alimento, de lo que es nutrición, mi relación con él, cómo va a ser mi relación con el alimento, si va a ser desde el placer, desde el sufrimiento, desde la restricción, desde la necesidad o desde la paz y el bienestar. Y también todo está muy ligado a cómo actualmente o desde el principio de los tiempos fue la relación con la madre. Entonces, si bien el líquido amniótico, la leche materna y el agua nutritiva que corre a través del cordón umbilical nos define. Entonces, esto ayuda muchísimo a aclarar muchísimos conflictos cuando ya los adultos se dan cuenta que tienen situaciones complejas o una relación extraña con el alimento. Cuando digo relación extraña me refiero a que no es una relación sana, que no es una relación tranquila, que va desde la ansiedad, desde el miedo, desde la carencia y desde la restricción, y que no hay placer, por el contrario, siempre ha habido o a veces se relaciona esa relación con el alimento con un poco de miedo, de castigo,
y de autoflagelación, ¿no? Entonces, cuando hay alguno de esos conflictos y especialmente se convierte en algún trastorno de la alimentación, es importante volver, indagar de cómo fue el proceso de gestación, el parto y la relación con la madre desde la amamantada, es decir, desde la alimentación con leche materna. Esto es importante para que nosotros entendamos muy bien qué tipo de relación tenemos con el alimento y por qué, y si es de ayuda esa información, que nos dé luces para entender por qué una cosa está ligada con la otra y cómo eso, independientemente que fue un proceso de gestación y que fue algo como tan incipiente en la existencia, sí se puede cambiar porque nosotros tenemos la habilidad, con un trabajo de dedicación y confianza, de volver a reescribir esa información que tenemos grabada en el disco duro. Entonces, simplemente es un proceso como de reseteo. La reseteada cuesta, molesta, pero se logra y ahí podemos simplemente cambiar muchísimos conceptos o definiciones o simplemente comportamientos que tengamos alrededor de lo que es para nosotros la protección, la nutrición y la relación con el alimento. ¿Ok? ¿Es claro eso? Sí, 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 muy bien. Sí. Para mí sí, gracias. Bueno, y ahora les quiero hablar de lo que es la energía vital de los alimentos. Si bien la medicina ayurveda siempre recomienda que nosotros nos alimentemos de la forma más natural y fresca posible, es precisamente a que nosotros logramos tomar la energía vital de los alimentos. Todos los alimentos, absolutamente todo, tiene su propia energía y los alimentos tienen su energía vital, así como nosotros. Dependiendo del origen, de la forma de siembra, de cosecha, de almacenamiento y de consumo, es que nosotros captamos y recibimos la energía de ese alimento y la almacenamos en nuestra propia batería, que es nuestro campo electromagnético, para que nutra nuestro cuerpo y nosotros no nos sintamos fatigados y por el contrario, mantengamos siempre un buen nivel de energía y nuestro sistema inmunológico esté arriba. Por eso, entre más frescos y naturales son los alimentos, más energía vital vamos a conseguir de ellos. Les voy a explicar esto. Acá. Este es el sol. Y estos son los cultivos que los alimentos buscan siempre, algunos, ¿no? La luz. Entonces buscan la luz para llenarse de esa fuente vital y primaria de energía que nosotros tenemos. Entonces, es muy distinta la energía vital y la nutrición que nosotros recibimos a través de los alimentos que crecieron con la luz a los alimentos que crecen como raíz o tubérculos debajo de la tierra, o inclusive a los que crecen en el fango como los hongos, de los que hablaremos luego, ¿no? Entonces, es distinta la energía y la calidad del alimento. No, ninguna es negativa ni positiva, por el contrario, todas tienen sus grandes bendiciones. Lo que pasa es que dependiendo de lo que yo necesite, de mi digestión y la hora del día, es que me funciona mejor a mí consumir cierto tipo de alimentos dependiendo de la forma en que crecieron y se cosecharon y se almacenaron. No es lo mismo conseguir un trigo o un cereal sin refinar y 100% natural a uno que ya lleva mucho tiempo almacenado, completamente refinado, que tiene cero valor nutricional y cero valor de fibra, y por el contrario lo que hace es complicarnos la existencia, como ya es la historia pues, del trigo y lo que hay alrededor del gluten, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos los tubérculos y las raíces, que simplemente ellas reciben la energía a través de las hojitas, ellas transmiten la energía y hacen lo que es para nosotros los tubérculos y las raíces, la remolacha, la yuca, la papa, el ñame, la zanahoria, dependiendo de qué tan profundo está en la tierra, más tierra va a tener el alimento, entonces más contenido de tierra vamos a comer. Y como entre más profundo sea, de más profundo lo tengamos que sacar, entonces más frío va a ser, más tierra va a tener y más húmedo va a estar. Entonces, como esos alimentos tienen esa calidad tan pesada, tan densa, tan fría, tan acuosa, necesitamos más energía del sol para consumirlo. Por eso no es lo mismo consumir ñame al almuerzo que ñame en la cena, o papas al almuerzo o papas en la cena, o un ajiaco
en el almuerzo que un ajiaco en la cena, porque no tenemos en la cena, no tenemos la energía del sol que nos permite darnos esa energía extra vital para que nosotros podamos digerir la energía vital y la densidad de este alimento que creció en las profundidades de la tierra y solo recibió la luz del sol a través de las hojitas. ¿Estoy siendo clara? Sí. Por el contrario, el maíz, nosotros cereales, el arroz que crece en el agua, pero que sale y recibe toda la luz del sol, las frutas, sobre todo, que reciben toda la energía del sol, tienen un proceso digestivo muchísimo más ligero, porque ellos tienen mucha energía de este personaje. Entonces no necesitamos tanta energía extra de él para poderlo digerir. Eso por ese lado. Y lo otro es que cuando ya, independientemente del origen del alimento, cuando el alimento ya viene empaquetado, enlatado, o ya viene con un proceso o con varios procesos previos, lo que pasa es que en ese proceso de almacenamiento, de transformación y sí, cuando ya lo ponen en la góndola para que nosotros decidamos si lo compramos o no, ahí se va perdiendo muchísima de su energía vital. Entonces esos alimentos dejan de ser alimentos, se convierten en comida y solo llenan la panza. Entonces ahí es donde hacen un proceso de fortificación del alimento para que tenga ciertas vitaminas y nosotros pues lo veamos en el contenido nutricional detrás de las latas y los paquetes, pero no es lo mismo consumir un maíz fresco que un maíz enlatado, o un frijol fresco que un frijol enlatado, o un pancito fresco o un pancito de bolsa que lleva no sé cuánto tiempo empaquetado y en la góndola. Entonces, a la hora de decidir qué vamos a consumir, qué alimentos vamos a comer, es muy importante que decidamos si nosotros somos capaces de digerir eso que está ya muy empaquetado, que si por el contrario preferimos consumir los alimentos que tienen un proceso más corto, que llegó a la mesa con un periodo de tiempo más corto y que todavía guarda su energía vital. Es como cuando compramos la lechuga, que todavía no la venden como tan empaquetada, cuando compramos cualquier hoja de las verdes, hojitas verdes. Entonces, es muy distinto cuando nosotros la compramos que está fuerte y viva, a cuando ya han pasado 3 días que la hoja ya simplemente está mostrando el proceso de destrucción, ¿no? Entonces ahí eso evidencia claramente que ese alimento estaba completamente vivo cuando yo lo compré y cuando me lo empecé a comer, y que está perdiendo vida claramente porque ya está débil y carente, ya no está brillante, ya la hoja está opaca, ya la hoja está débil, y eso muestra que ese tipo de alimentos simplemente tienen un periodo de vida muchísimo más corto. Hay otros alimentos que aguantan un poquito más, pero entre más fresco y natural siempre va a ser muchísimo mejor. Entonces, es fundamental consumir los alimentos lo más frescos y natural posibles y evitar los alimentos muy congelados, recalentados, los industriales, sintéticos o que ya han sido preparados de muchos días atrás y que llevan mucho tiempo en la nevera. Ese proceso de cocción de la sopa para la semana, del arroz para la semana o del jugo para los 3 días, lo que hace es procesar el alimento para su consumo, pero someterlo a un proceso de frío-calor, que lo que hace es que va a promover su putrefacción y adicional va a destruir toda la energía vital que pudo haber tenido desde el principio. Ese es el proceso de descomposición y de simplemente de pérdida de su energía, lo que hacen es afectar un montón nuestra energía vital y sobre todo nuestro daño de fuego digestivo, produciendo mucha indigestión, mucha sensación de acidez o reflujo o distensión abdominal, porque el sistema digestivo no está preparado para consumir ese alimento tan frío y ya con varios días, entonces ya está muy denso, y por eso los recalentados a muchas personas le caen muy mal, porque el cuerpo les muestra el rechazo inmediato a un alimento que ya no está fresco. Cuando
un alimento pasa de un día para otro porque muchísimas veces pasa y no lo queremos desechar. Lo que podemos hacer es que lo complementamos con muchas especies, es decir, cuando sobraron muchos granos, cuando sobró sopa o cuando sobró cualquier otro alimento, yo lo que hago es que proceso al ponerlo o a someterlo al proceso de recalentamiento, le añado muchas especies, le añado comino, coriandro, pimienta y de pronto un poquitico de jengibre para darle ese fuego que ya no tiene y para que no afecte mi fuego interior y así ya me lo puedo comer con un poquito más de tranquilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tenemos cuando consumimos muchos alimentos que carecen de energía vital? Entonces nuestro cuerpo empieza a carecer de esa energía vital que tomamos del alimento y empezamos a ver signos de envejecimiento prematuro, de fatiga crónica porque no tenemos cargada la batería, indigestión, estreñimiento, distensión abdominal, empiezan a aparecer sedimentos en el cuerpo y convirtiéndose en cálculos renales o cálculos en la vesícula, la piel se seca porque ya no tiene de dónde captar como su humectación natural y se baja el sistema inmunológico. Entonces, por favor, yo sé que a veces puede ser un poquito complejo, sobre todo en el proceso de compras de muchos alimentos del mercado del mes o de cada 15 días. Entonces, uno puede consumir comprar algunos alimentos para esos largos periodos de tiempo porque son poco perecederos, pero los que sí son perecederos, lo que podemos hacer, otra opción, es ir de forma más frecuente al supermercado o al mercado o pedirlos a domicilio para que lleguen frescos siempre, sobre todo frutas, vegetales y cárnicos. Porque así logramos tener que estos alimentos que son los más perecederos, donde la energía vital se va en un periodo de tiempo muy corto, podamos alimentarnos nosotros de lo poco que les queda después del proceso de cosecha o de procesamiento. ¿Está ok? Una pregunta, y digamos, si a uno le sobró alimentos y los congelas, eso es posible para no hacer desperdicio de alimentos, digamos, ahí hay un tema bien importante, pues para mí, que es el tema de desperdicio de alimentos. Sí, no para todos. Creo que el desperdicio de alimentos no debe ser. Entonces, yo personalmente procuro que no me sobre nada y cuando me sobra no lo congelo, simplemente lo meto en la nevera para consumir inmediatamente el día anterior. Porque si lo congelo, yo lo puedo dejar ahí muchos días y siento que no pasa nada, pues porque no se va a dañar. Pero entre más días pasa congelado, menos alimento es. Es comida, pero menos alimento es. Entonces la sugerencia es que si quedó, lo puedes consumir inmediatamente el día anterior. Ya, y lo mismo pasaría con las carnes, digamos, con un pescado. Sí, inmediatamente el día anterior. Por ejemplo, pero para la compra cuando llegan congelados. O no, cuando compras pescado fresco y digamos, pues no te lo vas a comer todo y congelas una parte, ¿no? Para poder uno comer Claro, claro. Sí, yo entiendo. Pero entonces procura, yo entiendo que hay que congelarlo para que simplemente no se dañe porque quiero pescado para varios días o varias semanas, que sean semanas, pero que lo compraste fresco, pero no congelado. O sea, lo que les pido es que no comprar el pescado ya congelado. Exacto. O el pollo ya congelado, porque ya viene muerto, ¿no? Entonces, yo lo compré vivo y me lo logré comer un poquito vivo y ya lo guardo poquitos días para que esté medianamente vivo. Vale. Vale. Ya entendí. Listo. Entendí el mensaje. Bueno. Listo. Ahora vamos a hablar del vegetarianismo. Si bien la medicina ayurveda tiene una influencia hinduista muy grande, ella no obliga al vegetarianismo. Invita al vegetarianismo cuando el cuerpo y las condiciones de desequilibrios de enfermedad de las personas lo obligan, ¿no? O lo llama, lo invita. Pero no necesariamente hay que ser vegetariano para llevar una dieta consciente. Eso es importante, sobre todo para no caer en los estigmas sociales, sino simplemente uno consumir el alimento que uno sabe que le viene bien y que el cuerpo y la mente necesitan, independientemente si está basado en plantas o no, si tiene algunos cárnicos a veces o muchas veces o no, independientemente del nombre, como para no encasillarnos en estructuras sociales, la invitación es simplemente a consumir el alimento que nosotros consideramos que necesitamos y con el ensayo y error y con el análisis de mi propia estructura, de mis doshas del estado de mi salud, yo voy tomando esas decisiones. Entonces,
para no nosotros meternos en esos cajoncitos globales y simplemente es que yo consumo el alimento que siento que necesito y me gusta y ya está. Entonces, si yo en la gran mayoría del tiempo siento que soy o me siento o tengo una necesidad de consumir o de tener una dieta basada en plantas, pero al ir al mar consumo pescado, eso no quiere decir que no vaya en contra de algún principio, no, simplemente es que uno consume el alimento que considera en el momento que lo considera, todo siempre en pro del beneficio de la salud y el bienestar. Entonces la invitación acá como introducción a este capítulo es que no caigan en esos estigmas sociales, ustedes tranquilas, que simplemente uno debe consumir el alimento en el momento correcto, según las condiciones del cuerpo que se tengan en ese momento, ¿no? Si el cuerpo invita a que una semana yo deje mi sistema digestivo un poco ligero, entonces esta semana yo puedo consumir todo basado en plantas y después volver con un pescado o un pollo y de así me voy porque así me gusta, ¿no? Independientemente de los nombres que se dan. Si bien Ayurveda no invita al vegetarianismo, el consumo excesivo de carne apaga el acné. Entonces ahí es donde entramos en discusión, porque el hecho de que yo la coma de vez en cuando está perfecto, pero si yo la sigo comiendo a pesar de que sé que me cae mal, y adicional, me la sigo comiendo sabiendo que ya estoy enferma y mi acné o mi fuego digestivo está muy bajito, entonces ahí sí tenemos un problema, porque si no estás haciendo uso de tu sabiduría y de ya el reconocimiento que tienes de tu cuerpo para tomar esas decisiones de alimentación. Entonces, la alimentación con carne en Ayurveda se recomienda cuando hay enfermedad, cuando hay anemia, cuando hay agotamiento y debilidad, cuando está en un proceso de recuperación de enfermedad, cuando hay desnutrición, cuando necesitamos esa fuerza extra para tratar un desequilibrio de una enfermedad, y cuando hay mucho disfrute y no afecta el dosha y el balance, ¿no? Entonces es que a mí me gusta de vez en cuando comerme el chicharrón, pero bueno, cómaselo, pero fíjese que no le caiga mal, ¿no? Y que usted quede bien, que no quede pesado, que la digestión no se afecte, que usted siga yendo bien al baño, ok. Que a mí me gusta de vez en cuando comerme una hamburguesa, cómasela, pero sea consciente del momento que se la come, cómo la acompaña, cómo queda su digestión, al otro día, cómo son las deposiciones, todo eso es importante, hacerlo con conciencia para que esa decisión de esos alimentos sean conscientes y no simplemente por que la masa lo lleva a uno, ¿no? Entonces, sin importar qué dieta lleven una dieta basada en lo que necesitan para su salud y bienestar y para darle balance a sus doshas. Ya, si por un tiempo yo me desequilibré y necesito retomar un poco de pescado, perfecto. Si por el contrario estoy muy pesada y quiero estar con una dieta ligera por un tiempo, perfecto, y así. Y así el cuerpo simplemente se va ajustando y nosotros lo vamos conociendo mucho mejor y vamos tomando unas decisiones más conscientes respecto a eso. ¿Okay? Bueno, y ahora, ¿dónde está el botado? Ya, vamos a hablar de los alimentos y la mente, de cómo ellos influyen en nuestra mente y de cómo nosotros podemos ir entendiendo estos humores mentales. En algunos otros cursos o clases hemos hablado ya, si han estado conmigo, bueno, si no, no importa, ya lo vamos a hablar, hemos hablado de lo que son los humores mentales o estos gunas que son sattvas, rayas y tamas. Los humores mentales o estos gunas simplemente son cualidades que están en nuestra mente y que nos guían o nos dan cierta tendencia en ciertos momentos. Es decir, cuando yo consumo alimentos muy pesados, soy una persona muy carnívora, me encantan las bebidas saborizadas, gaseosas, consumo azúcar con frecuencia, soy una persona que hago poco ejercicio físico, tengo una vida un poco sedentaria, tengo un trabajo muy estresante y una vida como al límite. Mi cuerpo ya está mostrando como los efectos del desgaste y de la mala alimentación,
Entonces paso de como de la aburrición, la tristeza, la ira, la rabia, la molestia, al agobio. Bueno, me dominan más como ese tipo de emociones, y me acompañan también unos pensamientos que a veces que no son muy positivos, como de miedo, ¿no? Y de tristeza y de depresión. Cuando yo ya paso mucho tiempo así es porque he estado pasando por una etapa muy tamásica de la vida. Sí, por el contrario, yo hago mucho ejercicio, pero madrugo mucho, hago mucha actividad, me cuesta mucho quedarme quieto, me cuido con la alimentación, pero también consumo alimentos pesados como muchas carnes y lácteos, tengo un temperamento muy fuerte, soy supremamente competitivo, eh, el- soy muy apegado a mis cosas materiales, me definen, y bueno, soy como el ganador y llegué fue a ganar. Entonces, es porque estoy en una etapa muy rayásica de la vida. Y por el contrario, cuando ya uno se desprende un poco de las cosas, entiende la necesidad de la conexión de la mente con el espíritu y el cuerpo, cuando se dedica más tiempo a uno, cuando el alimento es ligero y limpio, en la medida de lo posible, lo menos contaminado posible, cuando hay procesos de meditación, cuando hay un autocuidado muy consciente, cuando hay un proceso de elevación de conciencia, es porque estoy en una etapa sádvica. Todas las personas hemos pasado por los tres estados. Lo importante es que lo tengamos consciente, y también identifiquemos sobre todo que el que más nos sirve es el sádvico, pero que también necesitamos ser un poquito rayásicos a veces, y que también ser tamásico a la hora de dormir, a la hora de descansar, a la hora de obligarme a no hacer nada también es importante, ¿no? Quería hacer esa introducción antes de satanizar estas cualidades, el tipo de alimentación y como las decisiones que tomamos en el día a día, porque generalmente piensan que lo tamásico es completamente negativo, y no es. Necesitamos también como esos procesos de introspección y de densidad para volver otra vez a recuperarnos y a volver al estado como de luz, que sería el sádvico en este momento. Y también necesitamos momentos y decisiones y alimentos rayásicos para que nos llenen de energía y podamos seguir viviendo en este mundo material y logrando las cosas que queremos lograr. Todo siempre basado en la conciencia y buscando mi bienestar sin atropellarme, ¿no? Porque esa es la decisión sádvica. La decisión sádvica de la vida es: yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero me pongo a mí de primero, estoy yo primero y no me atropello con las decisiones que voy tomando día a día. ¿Cómo fue que Entonces, dijiste que son esos? ¿Son los estados de qué? son los gunas. Los gunas, que son sattva, rayas y tamas. Entonces nosotros, hay alimentos sádvicos, rayásicos, tamásicos, hay pensamientos sádvicos, rayásicos, tamásicos, hay momentos de la vida sádvicos, rayásicos o tamásicos. Entonces, los gunas, sí. Los gunas se estudian en Ayurveda y cuando estudias yoga. Están en nuestra mente, y esos son los que definen nuestros pensamientos. Si tengo pensamientos sádvicos, rayásicos o tamásicos. Ok. Si mis pensamientos sádvicos son pensamientos de paz, de armonía, de paciencia, de tranquilidad, de que, ok, esto también pasará, de positivismo, muy, muy en positivo y muy hacia el amor y a la armonía, ¿no? Los pensamientos rayásicos son: tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que conseguir, tengo que comprar, tengo que demostrar, tengo que, ¿qué? Donde está el mundo en ese momento. Y los pensamientos más tamásicos son un poquito más oscuritos, son un poco más depresivos, pueden ser un poquito violentos, y ahí también hay parte de la humanidad en este momento. Aunque también hay muchos sádicos, afortunadamente, si no, no lo lograrían. Como están en la mente, eso no quiere decir que no se vean también influenciados por el alimento. Como hay alimentos sádicos, rayásicos y tamásicos, entonces la invitación es a combinarlos bien, de tal forma que yo
Si quiero entrar en una fase sádvica de la vida, entonces ojalá el alimento esté en coherencia con esto. Si yo sé que esto, o voy a entrar en un, no sé, en un proceso de selección en un trabajo, bueno, entonces voy a estar sádvico rayásico para poder lograr lo que yo quiero. Y si he estado muy hacia el lado del tamásico, entonces, y sé que ya me está enfermando, entonces yo ya puedo tomar la decisión de moverme hacia los otros dos, o hacia el sádvico principalmente, para lograr compensar el daño que yo ya he hecho. ¿Ok? Bueno, cuando estamos hablando de alimentos sádvicos, estamos hablando de alimentos muy ligeros, sutiles, nutritivos, que dan claridad mental. La palabra sádvica está asociada a la claridad. Claridad. Cuando yo tengo mi mente clara, cuando sé lo que quiero, cuando no me agobian pensamientos X que se meten por ahí, cuando yo estoy como en plenitud, en paz, tengo mente sádvica. Y cuando yo hago eso, mis decisiones están muy coherentes con eso, entonces tomo y consumo alimentos sádvicos, tomo decisiones sádvicas que influyen más en mi estado sádvico de conciencia. Estos alimentos, como dije, son supremamente ligeros, sutiles, nutritivos, dan mucha claridad mental y ayudan a mantener una mente muy centrada. Generalmente la dieta del yogi, de verdad, está enfocada en una dieta sádvica. Los alimentos sádvicos son frutas, vegetales, generalmente, no todas las frutas, pero gran cantidad de frutas, muchos vegetales, como la influencia hinduista es muy fuerte, entonces la leche pura de vaca orgánica es sádvica, el ghee también, la mantequilla pura de vaca también es sádvica, el arroz, el trigo integral sin refinar, el perejil, el frijol mungo, la avena, las almendras, el mango es sádvico, algunos, pero ahí creo que son unas especies de frijolitos más pequeñitos que también son sádvicos. Bueno, es una dieta como realmente la dieta yogi, y que se combina siempre con especias muy suaves, o con un poquito de canela, o con un poquito de cardamomo, poquita sal, cosas así, mucha agua, mucha meditación, mucho yoga. Entonces, generalmente cuando las personas van a retiros de yoga o que van a ashrams, la dieta es sádvica porque incitan a la mente sádvica. Rayas, y la dieta rayásica, rayas está más rayas implica acción, es la acción. Entonces los alimentos rayásicos invitan a la acción, a la actividad, entonces son estimulantes. Son alimentos calientes, penetrantes, picantes, salados, ácidos, amargos, estimulan el movimiento y la acción, inquietan, irritan cuando se consumen en exceso, también generan muchísima frustración cuando se consumen en exceso. Entonces alimentos como el huevo, el queso, el yogur, los fermentados, que son muy ácidos, los alimentos refinados, los encurtidos, las especias muy fuertes, las bebidas X, o sea, que no tengan nada que ver con fruta o agua, el rábano, el tomate, los chiles, el maíz, bueno, los fermentados ya están, las bebidas estimulantes como el café y el chocolate, las carnes de aves y de pescado, la cebolla, el ajo y el pimentón. Entonces, por eso, en la dieta del yogi y sobre todo en los ashram o centros de meditación o en los centros budistas, el ajo y la cebolla no están presentes, porque esos alimentos son muy estimulantes y no hacen parte de la dieta del yogi. Y ya tamas está asociado a la inercia. Tamas está asociado a la inercia. A lo oscuro, a lo profundo, a lo obtuso, a la poca comprensión y a un poquito oscuro. Son alimentos pesados, densos, que reducen el acné y el fuego digestivo y consumen muchísima energía en el proceso de la digestión.
favorecen la confusión mental y perturban el equilibrio. Entonces ahí están las carnes rojas, sobre todo cuando tienen un proceso de cocción fuerte, como frito, o cuando está combinado como con un condimento muchísimo más fuerte, o está acompañada de bebidas alcohólicas o de bebidas muy estimulantes. Cuando hay fritos, los setas como los champiñones, especialmente los champiñones, las orellanas tienen otro proceso, porque si bien las orellanas crecen en los tallos de los árboles, ellas cogen de la salvia del árbol y están mirando hacia el sol para buscar su luz, ¿no? Por eso el color de las orellanas es blanco. Y por el contrario, el color de los champiñones es negro como el lodo, porque nacen en el fango, se nutren del fango y no necesitan luz, entonces ellos realmente no entregan mucha luz. Eso no quiere decir que ellos no entreguen nutrientes, mucho. Tienen muchísimos nutrientes y minerales que vienen directamente del suelo, entonces son ese tipo de alimentos que cuando uno de pronto está hiper estimulado puede consumir porque baja la revolución, pero también generalmente ese tipo de alimentos cuando se consumen, cuando a las personas les gusta mucho, entonces yo les sugiero que lo combinen con alimentos sátvicos para que hagan una compensación. Entonces, si van a comer muchas setas o por ejemplo, una carne en salsa de champiñones, que es un buen ejemplo, entonces, como es un alimento tan denso y pesado, lo que está ahí, entonces la sugerencia es que lo combinen con arroz con almendras o con una ensalada llena de vida y de alimentos sádvicos que compense lo rayásico y lo tamásico que tienen al otro lado del plato. Entonces, carnes rojas, alcohol, los fritos, las setas, los alimentos precocidos y congelados, los alimentos ya envejecidos en proceso de putrefacción, los alimentos muy procesados y las drogas. Están en el grupo de los tamásicos. ¿Alguna pregunta? O sea que entre menos champiñones comamos es mucho mejor. A mí me encantan. No es que no los puedan comer, sino que sean conscientes que el exceso de ese alimento va a llevar a veces tener de pronto poca claridad mental. Pero si les gusta, yo no quiero decir que no les guste, consúmanlos, pero combínenlo con alimentos sádvicos. Entonces, almendras, arroz, frijol mungo, o con muchos vegetales, para que tú sabes, porque es que si los champiñones están en un mar de alimentos sádvicos, pues está perfecto. Pero si los champiñones están en la salsa de la carne, con unos maicitos de lata, ahí sí creo que no es una buena combinación. Ok, muchas gracias. Dentro de la leche también están las leches vegetales, como de La leche de almendras está porque la almendra es sádvica. Entonces, cuando hablamos de leche de vaca. Pero si vas a hacer una bebida de una nuez, si la nuez va a coger simplemente la cualidad de la nuez. En este caso, la bebida de almendras, o sea, la lechita o la leche que se produce al licuado de la almendra, viene siendo supremamente sádvico, pues porque viene de ahí, ¿no? No hay otra cosa. A menos de que yo ya la endulce mucho y le meto otras cosas, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, si la hago en casa es supremamente sádvica. Si la compro, ya está un poquito rayásica, porque tiene un proceso pues el proceso de industrialización que genera meterlo en esa caja. Es distinto. Ok. Pero no te pongas triste. Eso uno simplemente lo compensa. No, hay que aprender a hacer leche de almendras. Y bueno, para hacer la leche de almendras se lo hacen lo siguiente. Dependiendo de la cantidad de bebida que quieran, yo lo que hago es que soy muy mala para las medidas, entonces yo he hecho un montón, por ahí 50, y las dejo remojando todo el día de una noche, los dejo toda la noche. Y el otro día retiro el agua, desecho el agua del remojo, le empiezo a sacar la cáscara, sale muy fácil porque como está remojada ya tanto tiempo, ella ya se infló, entonces uno simplemente lo tiene como que alar un poquito, desecho las cáscaras y ya lavo bien la almendra sin cáscara y la echo a la licuadora o al procesador con el agua que yo considero que yo necesito para hacer esa cantidad de almendras. Le echo un poquito, una pizquita de bicarbonato de sodio para que se conserve un poquito más.
y le añado algo para endulzar un poquito. Puedo echarle vainilla pura en la vaina o unas goticas en extracto puro, no la del supermercado, sino que ya conseguimos extracto puro de vainilla para que por favor la consigan. ¿Y dónde la conseguiste? ¿Dónde Extracto puro de vainilla. ¿En dónde la consigue uno? La consiguen en los mercaditos saludables online, lo puedes Okay. el extracto puro para que no sea la esencia de vainilla, que no es esencia de vainilla la de los supermercados. Por eso es que es tan barata. Entonces le pongo unas goticas de ese extracto de vainilla y la puedo endulzar con miel de dátiles, por ejemplo, o con miel de yacón, o con miel de ágave, o con miel de abeja, y hay que a la leche. Entonces yo licúo todo eso y lo licúo varias veces para que la almendra se triture bastante y la cuelo, ¿no? Cuando la cuelo, va a quedar un bagazo en el colador. Con ese bagazo yo hago o tortas, un muffin o helado. Para hacer helado, cojo ese bagazo y lo mezclo con o aguacate o puré de manzana o banano, y lo mezclo con alguna de los tres, lo endulzo con alguno de los anteriores, y lo congelo. Le puedo echar un poco, a mí me gusta el chocolate, entonces le echo un poquitico de cacao para que me quede como chocolatoso, lo congelo y tengo helado de almendra con cositas y ya. Ah, deli. Listo, súper. Y eso está en el nuevo libro de post. ¿Cuándo vas a poner el libro nuevamente con la oferta? Porque yo lo fui a comprar y no me cogió. Cuando lo quise pagar ya había pasado. Sí, la promo se acabó, pero bueno, creo que va a sacar otro como para diciembre. Esperemos a ver. Bueno, listo. Y ahora hablemos del placer de los alimentos. Como les venía contando, cuando no hay saciedad en la cabeza vamos a tener hambre rápido. Y necesitamos el placer mental para parar de comer, para decir que ya estoy saciada y para no tener ganas de hacerme el atracón de comida cuando llego a la casa y vaciarme toda la alacena. Cuando yo consumo con placer es porque consumí el alimento con toda mi atención. Y sentir el placer con el alimento me da plenitud, me da paz, me da bienestar, aumento serotonina, aumento oxitocina, y eso me hace feliz, me rejuvenezco y me veo distinta. Eso llena el alma, la paz, y eso simplemente es uno consumir el alimento en las porciones justas, sin tener esos conflictos de la alimentación que hemos aprendido en la sociedad. El alimento debe ser una fuente de placer y por eso es muy importante consumir alimentos que nos gusten, nada que no nos guste, que nos obliguen, que simplemente dicen que es saludable, pero lo odio, por favor no lo hagas, no es chévere. Consumir los alimentos bien cocidos y con buena sazón para que uno sienta que está rico. Darle tiempo y la atención necesaria para su asimilación, es decir, no frente a las pantallas ni en reuniones, y agradecerle al alimento antes de consumirlo por lo que va a hacer por ti, especialmente cuando es un alimento de origen animal, porque hay un sacrificio de por medio. Entonces, como sé que hay tanto placer al consumir el alimento de origen animal, uno simplemente le agradece al animal por su sacrificio, porque a través de ese sacrificio es que tú y tu familia se alimentan. Y ahí la energía cambia completamente, independientemente de lo que fue lo que pasó con él atrás, ¿no? Entonces ahí lo recibes distinto y con mucho más gratitud. Y esa energía entra a la célula, la recibe y la replica, ¿no? Entonces va a replicar energía de nutrición y de gratitud cada vez que consumes ese tipo de alimentos. Es una práctica que las invito a que inicien porque realmente vale la pena y cambia completamente el proceso de alimentación. Bueno, ahora hemos entrado a la etapa de los 6 sabores. ¿Quién no sabe cuáles son los 6 sabores?
Qué bien. Qué juicio, muy bien. Listo. Los 6 sabores. Yo no sé cuáles son los 6 sabores. Ah, bueno. Igual ya voy a explicar. Los 6 sabores son los... a ver, en la medicina y en la cocina ayurveda se identifican 6 sabores, así como en la cocina occidental los chefs identifican creo que también 5 o 6, pero no tienen sabor astringente, sino que tienen umami, que es como el sabor de la carne, si bien entiendo. Pero acá en Ayurveda lo identificamos los alimentos en 6 grupos, que son 6 sabores, con la intención de que identifiquemos más fácil para mí cuáles son los mejores para mi dosha y para mi balance. Cada uno de los 6 sabores tiene también su origen en los 5 elementos, entonces voy a empezar por ahí. Como vienen de los 5 elementos, los voy a poner hacia arriba. Los 5 elementos son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Esos son los 5 elementos que habitan en el universo y que para la medicina ayurveda son el origen de todo, incluyendo los 3 doshas. Y los 6 sabores, ¿no? Entonces, como tenemos esto, también tenemos los 3 doshas. Acá tenemos a Vata, acá tenemos a Pitta y acá tenemos a Kapha. ¿Eso está claro? Sí, Sí. sí, señora. Listo. Resulta que de acá también salen los 6 sabores. Los 6 sabores, cuando están asociados a sus elementos y a sus doshas, quiere decir que esos sabores tienen las mismas calidades de ese dosha y de esos elementos, ¿no? Yo los voy a poner en orden. El sabor que tiene exactamente las mismas cualidades de Vata es el sabor amargo. El sabor amargo viene del éter, del aire, entonces es exactamente lo que es Vata. El sabor amargo es frío, seco y liviano. Entonces, cuando yo como amargo, estoy aumentando el Vata en mi cuerpo y en mi mente. Luego, cuando cogemos el sabor picante, él está asociado al aire y al fuego. El sabor picante tiene la ligereza del aire y el calor del fuego. Por eso, generalmente, no realmente todos los alimentos picantes son muy livianos y tienen el color o la sensación de fuego. Todas las especias están acá. El rábano inclusive es rojo por fuera y es ligeramente picante, pero es un alimento ligero, él tiene mucha porosidad, entonces es fuego y aire. El jengibre está también aquí, el ají, el ajo, las lajitas de cebolla, todo eso está acá, porque tiene las cualidades del aire y del fuego. ¿Está ok? Sí. Listo. Si yo como picante, estoy comiendo alimentos que suben al Vata porque tienen las mismas cualidades del Vata y estoy consumiendo alimentos que suben al Pitta porque estoy consumiendo alimentos con fuego. Entonces, para las personas Vata Pitta como yo, consumir picante es un poquito contraindicado. Yo puedo consumir ciertos picantes como la pimienta negra, como el rábano, el jengibre, las especias moderadas dependiendo de, pero el ají, el ajo, eso no me viene bien porque ya me suben mucho mi aire y mi fuego. Entonces tengo que restringirlo bastante. ¿Estoy siendo clara? Sí. Sí. Cuando yo ya consumo alimento astringente,
Estoy consumiendo alimentos con aire y alimentos con tierra. El sabor astringente es el sabor que está presente en los granos, en el brócoli, en el coliflor, en las hojas verdes, en los vegetales verdes de hoja, principalmente. Todos los alimentos suben el bata porque son muy ligeros, tienen mucho aire, pero también tienen tierra. Por eso los granos distienden la panza. Ellos suben el aire del cuerpo, sobre todo cuando están mal cocidos y tienen mal condimento o están recalentados. Entonces suben la cantidad de aire en el cuerpo, sobre todo en la panza, me distienden, entonces la gente dice, no, es que me cayó mal. No, no les cayó mal, simplemente les subió el aire. Porque de pronto tu acné no estaba fuerte y adicional, como ella tiene aire por naturaleza, te infló. El hecho de que tenga tierra lo hace un poquito más denso, pero resulta que como tiene tanto aire el alimento y la tierra de por sí es seca, entonces este alimento carece de lubricación. Por eso es muy importante lubricar para las personas vata o que tienen digestión tipo vata, lubricar los alimentos astringentes, calentarlos y lubricarlos es importante para bajarle el nivel de aire y subirle la lubricación, ¿no? Para que no sean secos. Cuando esos alimentos ya tienen calor y cuando esos alimentos ya están lubricados, pues me caen muchísimo mejor y no me distienden. Por eso es muy importante que a la hora de hacer granos tengan buen condimento, tengan buena cocción y adicional tengan buena lubricación. Entonces yo sugiero que cuando uno se coma los granos, le adicione ghee antes de empezar a comer en el plato para que esa lubricación llegue directamente a la panza y así yo no afecto mi digestión. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ahora, esos son los 3 sabores que elevan el vata. Los que elevan pita son el picante y también cuando yo cojo un alimento que tiene fuego y agua, eso es, voy a ponerlo de otro color, el sabor salado. El sabor salado tiene fuego y tiene agua. Entonces, como tiene agua, me incita a la salivación y a la retención de líquidos. Entonces, por eso, consumir mucha sal contribuye a la retención de líquidos. Y adicional, el sabor ácido que tiene, voy a ponerlo por aquí, agua y tierra. Perdón, fuego y tierra. El sabor ácido tiene fuego y tierra. Ahí están todas las frutas ácidas y los fermentados. Que esos alimentos cuando se consumen en exceso elevan pita y elevan kapha, porque tienen la tierra del kapha y el fuego del pita. Entonces, si bien como tienen fuego, los alimentos ácidos ayudan a mantener o elevar el acné cuando están en condiciones favorables, es decir, en pocas concentraciones, cuando ya subo mucho, entonces me puede generar mucho fuego, entonces ahí me da gastritis, me da ardor, me puede fluir el flujo y empiezo a sentir que con algunos alimentos puedo empezar a sentir un leve grosor de mi cuerpo porque elevo la tierra, elevo el peso de mi cuerpo y puedo empezar a retener tierra y a retener peso. Entonces con ese alimento, como con todos, hay que consumirlo con moderación y según lo que mi dosha y mi situación actual de desequilibrio de balance me dicta. Ahí tenemos 5, me falta uno que es el sabor dulce, que es el sabor del agua con la tierra. Dulce. Y es el sabor del kapha. Es decir, es el que me eleva kapha porque me eleva el agua y me eleva la tierra. Cuando yo como mucho dulce, subo el kapha.
Cuando yo como mucho ácido, subo el kapha y subo el pita. Cuando yo como mucho astringente, subo el vata. Cuando yo como mucho picante, subo vata y pita. Y cuando como mucho amargo, subo el vata. Y cuando como salado, subo el pita. ¿Sí quedó claro el muñeco? Sí, Rosana. Salado es fuego y qué. Salado es fuego y agua. Por Gracias. eso, cuando consumimos sal, las papilas gustativas se activan y generamos más saliva. Ok, gracias. Entonces, el sabor amargo está compuesto por el elemento aire y éter, elevan vata y da balance a pita y a kapha. ¿Por qué da balance a pita y a kapha? Porque ese sabor tiene todo lo opuesto del pita y del kapha. Sobre todo le da mucho balance al kapha, pero al pita también, pero sobre todo al kapha. El sabor picante, compuesto por el elemento aire y fuego, eleva vata y pita y da balance a kapha, da mucho balance a kapha. Las personas kapha necesitan de ese sabor para mantener su balance y sus niveles de agua y tierra neutrales en el cuerpo y en la mente, y mantenerse activos. El sabor astringente, compuesto por el elemento aire y tierra, eleva vata y da balance a pita y a kapha, porque tiene todo lo opuesto al pita y al kapha. Pero ¿por qué él baja kapha si este sabor tiene tierra? Porque resulta que como el aire hace tan ligero este sabor y como la naturaleza de kapha es lubricada y aquí ese sabor es supremamente seco, lo que hace es exactamente eso, secarlo. Entonces ayuda a mantener los niveles de agua en el cuerpo balanceados. El sabor dulce está compuesto por agua y tierra, eleva kapha y da balance a pita y a vata porque tiene todo lo opuesto al pita y al vata. El sabor salado, compuesto por fuego y agua, eleva pita y eleva kapha porque tiene agua y da balance al vata porque tiene todo lo opuesto al vata. Y el sabor ácido, compuesto por el elemento fuego y tierra, eleva pita y kapha y da balance al vata. Hay unos sabores muy especiales. Entonces, realmente todos, pero las cualidades como principales de estos sabores es que el amargo seca, depura el cuerpo, él desintoxica. Entonces, cuando las personas necesitan como procesos de desintoxicación, ahí vienen acompañados de alimentos amargos. Ya les voy a contar qué alimentos son de cada grupo. El picante es el sabor depurador por excelencia. El quema, porque es el picante, quema, depura y limpia los canales burdos y sutiles del cuerpo, entonces por donde pasa va limpiando, por eso las personas cuando comen picante sudan, moquean, lloran, porque empieza a limpiar canales y empieza el agua a salir por todas partes. Por eso el sabor picante se utiliza para desintoxicar y limpiar kapha principalmente. Desequilibrios tipo kapha también están recomendados este sabor para tratar obesidad, sobrepeso, diabetes, colesterol, bueno, como cuando el cuerpo empieza a retener grasa, entonces hay procesos como de zonas con cierto contenido de grasa o cuando hay mucha mucosidad en el cuerpo, cuando hay enfermedades del sistema respiratorio asociados a kapha, es decir, hay mucosa, hay mucha flema asociada, el sabor picante es el que debe estar presente para ayudar a depurar y sacar el exceso de agua y de flema que hay en el cuerpo. El sabor astringente es el que seca por excelencia, entonces él seca lo que hay por ahí cuando hay exceso de lubricación, exceso de grasa. El sabor astringente debe estar presente para dar balance a ese exceso de grasa, o cuando simplemente se necesita secar una herida o cerrar, cicatrizar, el sabor astringente es el que hace eso, pero que ayuda a que esa extra humedad que no permite la cicatrización cese y la cicatrización rápidamente se presenta con este sabor. El sabor dulce, como es el que tiene los elementos más nutritivos como el agua y la tierra, entonces es el sabor más nutritivo de todos, es el sabor que constituye tejido. Entonces es el sabor que le debemos dar a los niños o a las personas en recuperación de anemia o de alguna enfermedad para que sus tejidos y su energía se eleve rápidamente. Cuando yo digo dulce no digo azúcar, cuando yo digo dulce son frutas, vegetales, lácteos,
huevo, cárnicos, están ahí presentes. El sabor salado, él aumenta los niveles de agua en el cuerpo y eleva el acné porque tiene fuego. Entonces, cuando, por ejemplo, hay tos seca, es decir, una tos con mucho aire seco, podemos compensarla con un poco de sal y lubricación, ¿no? Entonces, un buen remedio para la tos seca es una cucharada de aceite de oliva o de ghee tibio con una pizca de sal, la marina rosada, para que esas dos cosas, la lubricación del aceite o del ghee y el fuego de la sal y el agua de la sal, contrarresten los efectos del bata en el sistema respiratorio o acá pues, en la zona de la tráquea para que la tos seca cese. Y el sabor ácido, compuesto por fuego y tierra, tiene fuego por excelencia, entonces es el que eleva el acné por excelencia. Así como el sabor picante, el sabor ácido eleva el acné, eleva el fuego digestivo, y también se utiliza como remedio para elevar el acné, para mejorar la digestión en pequeñas dosis, ¿no? Cuando necesitamos un remedio casero para elevar el fuego digestivo, el ácido en pequeñas dosis es un excelente aliado. Y ahí es donde me preguntan por el limón. El amigo limón simplemente nos da la neutralidad en el sistema digestivo y nos ayuda a elevar el acné con su sabor ácido, ¿no? Entonces es un muy buen aliado de la digestión, no como para que entonces uno lo consuma todos los días, todo el día, pero sí cuando se necesita. No necesariamente tiene que comer carbonato, pero de vez en cuando la digestión está compleja, con bicarbonato puede funcionar, o agüita con limón para acompañar las comidas, creo que es una muy buena opción para mantener el acné fuerte. ¿Preguntas? Y el limón, digamos, para una persona pita y bata, tomar limón, digamos, limón en agua caliente en ayunas, ¿es bueno o es malo? Yo creo que mira, acordémonos que para Ayurveda nada es bueno y nada es malo para todo el mundo. Dependiendo de la persona y lo que necesite, se decide, ¿no? Pero generalmente el limón, como es tan neutro, yo creo que manejándolo con moderación, sin nada en exceso, consumiéndolo de vez en cuando como en ayunas o durante el día en agua tibia o caliente, puede funcionar muy bien para mantener un buen acné. Pero a mí me gusta combinarlo, ¿no? Entonces, si yo esta semana estoy tomando agua con limón, entonces la próxima semana tomo agua con jengibre, y la próxima tomo agua con anís, y después vuelvo en un mes y tomo agua con limón, ¿no? Como para que el cuerpo también no genere esa sobresaturación por un mismo alimento y una misma práctica todo el tiempo. Okay. Cuando tú nos dices que en los niños debemos darle mucho sabor dulce, y ahí mencionas los cárnicos, yo tengo la duda con respecto a mi hijo de 12 años, que yo lo veo delgado, pero él es alto, es activo. Pero yo no como carne roja, y yo como pollo o pescado una vez a la semana, nada más. ¿Será que a él le está haciendo falta más? No, acuérdate que no es que a todos los niños hay que darle carne, ¿no? Sino que el sabor dulce en toda su abundancia, en todo su esplendor como sabor dulce, es el que más nutre y el que más constituye tejido, sobre todo cuando los niños están en formación, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Cuando está 12 ya está grande, pero igual depende también de la dieta de la casa. No es que yo no recomiendo el consumo de carne roja, ¿no? Pero entiendo también cuando hay momentos en los que es bueno consumirla, si en la casa él está cómodo y la digestión le funciona bien, su salud está perfecta, consumiendo los otros está perfecto. Acá las decisiones siempre tienen que ser muy conscientes dependiendo de qué tipo de persona soy y qué necesito, ¿no? Encasillarnos y empezar a tratar de decir que cuáles son las porciones, que cuántas veces a la semana, y si una persona con esto debe ser, ya son decisiones muy particulares que se pueden revisar, pero que en la generalidad no puede dar una respuesta correcta, porque no existe respuesta correcta, porque si a ustedes en una casa vegetariana los alimentos de origen animal no están presentes y los niños funcionan perfecto, porque tienen otro origen
del dulce, ¿no? Tienen muchos cereales, tienen muchos vegetales, tienen muchas frutas, inclusive si consumen pueden tener huevo, entonces eso es otra cosa. Pero si en la casa siempre han consumido pollo o pescado, pues está perfecto. Si en la casa han consumido carne, pues entonces identifiquen si las digestiones de las casas funcionan bien o no. Así es como funciona, Yasmín. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, en el sabor picante, ¿quiénes están? Las especias, la cebolla, el rábano, la berenjena, el ajo, el ají. ¿Qué más? Bueno, en las especias están todas las pimientas. Bueno, yo creo que ya. En el sabor amargo está la cúrcuma, el diente de león, el té, el café, la penca sábila, entre otros. En el astringente están todos los granos, los vegetales verdes y blancos como el brócoli. El plátano verde es astringente, el plátano maduro es dulce. La manzana, la pera, el centeno como grano o en harina y la cebada como grano o en harina, no como cerveza, ¿no? En harina o grano. Lo salado están la sal y las algas. Y en el dulce es supremamente amplio, entonces hay gran cantidad de frutas, vegetales, cárnicos, lácteos, cereales, azúcar y miel, panela y los derivados de la panela, mejor dicho, los derivados de la caña de azúcar. Y en los ácidos están todos los fermentos, las frutas ácidas, el vinagre, los encurtidos y el tomate. Entonces, por ejemplo, yo soy súper pita, ¿no? Y me encanta el picante. Bueno, no es que dejemos el picante, sino que manejemos la situación. Entonces puedo concentrarme en un poquito de pimienta, ojalá la negra, que es la más suave, y la roja es más fuerte. En el jengibre está perfecto, jengibre fresco, no en polvo, porque la diferencia del jengibre fresco con el polvo es que el fresco está en raíz y todavía tiene su agüita y su frescura que lubrica. El polvo carece de... Entonces el polvo lo único que hace es subir mucho el fuego sin ¿cuál es la palabra? Como sin medida, pues. Entonces, generalmente yo a las personas batópicas les recomiendo es el jengibre en raíz, y a las CAFA sí se pueden consumir el jengibre en polvo, porque necesito es que así llegue el picante en todo su esplendor para que le suba su energía y su fuego. Por el contrario, cuando el pita ya se sobreactúa con el ajo, con las cebollas, con la berenjena, se le va a subir el pitica, ¿no? Entonces puede consumir el clavo, el cardamomo, el jengibre, el rábano, la cebolla salteada, las pimientas, sobre todo la pimienta negra, como para que le dé sazón a su cosa y que deje el resto de especias más fuertes para el CAFA, porque así le da sazón al alimento, siente la fuerza del picante sin que le afecte su pica. El sabor amargo definitivamente al bata le cae mal. Cuando el bata está en balance, la cúrcuma combinada con otras especias le viene bien. El té de diente de león o la infusión de diente de león, así como el té y el café, no le vienen bien. Y ahí también está, perdón, el chocolate, que no lo puse, ahí está el chocolate amargo, o sea, el cacao 100% es amargo. Entonces, excesos de té, café y de chocolate para el bata son supremamente estimulantes y lo alteran y elevan mucho el bata y le pueden generar desequilibrios. La penca sábila está muy presente cuando es como remedio, sobre todo para recuperar la mucosa intestinal y gastrointestinal, o para la piel, o para el cabello también, para dar ahí como sus propiedades. O presente en batidos, está compensado con los otros alimentos. Entonces no es que no se pueda consumir, sino que si está como compensado con otros alimentos en ciertas combinaciones y sé que me cae bien, está perfecto. Pero si la consumo mucho, con mucha frecuencia, puede generar cierta molestia. El sabor astringente, como eleva el bata, entonces a estos alimentos son los que el bata debe prestar atención a su digestión para ver qué tan fuerte está para digerirlos y hacer una buena cocción de los alimentos.
Entonces, así como los granos, los vegetales verdes blancos, el plátano, las manzanas y la pera, pues estos no son alimentos para el bata, pero si yo soy un bata con buena digestión, yo puedo combinarlos bien. Entonces yo lo que hago es que combino los alimentos astringentes con un poquito de picante que yo como bata puedo comer, como el jengibre, el comino y el coriandro, o la canela, y lo combino con alimentos muy dulces, como muchos vegetales cremosos como la zanahoria, o tubérculos como la papa, como el ñame, o como la uyama, como la remolacha. Y así el sabor dulce que le viene bien al bata, combinado con los sabores astringentes como los granos y el brócoli, por ejemplo, hace que se compense lo que le viene bien con lo que no tan bien, y entonces hacen ahí un mix que lo vuelve neutral, y a mí ya me cae muchísimo mejor comerme el brócoli bien cocido con un poquito de papa y zanahoria, por ejemplo, y no comérmelo solo, medianamente crudo, que me va a caer re mal. Entonces, la magia de la cocina ayurveda está en la combinación de estos 6 sabores, dependiendo de lo que yo sé que soy y necesito para mantener mi buena digestión y mi balance y bienestar. Con el salado, pues no hay mucho que decir, sobre todo que, o menos pues que decir que el exceso de sal no le viene bien a nadie, pero la salguita le viene bien al bata, entonces en ramen o en sopitas le viene perfecto, y el sabor dulce le viene súper bien al bata y al pita, entonces por eso les cae, sobre todo los bata con problemas digestivos, le cae muy bien la fruta y le cae muy bien la fibra de la fruta, la fibra de los vegetales es supremamente importante. Los cárnicos, dependiendo de mi digestión, los elijo. Yo generalmente recomiendo los blancos a los rojos los dejo como para ciertas fiestas excepcionales del año. Los lácteos están en el grupo miti miti de dulce con ácido, porque como han pasado por un proceso de fermentación, entonces también tienen su acidez, sobre todo el yogur, pero también tienen su contenido fuerte de leche que los hace también estar en el grupo de los dulces, así como los cereales, el azúcar y todos los derivados de la caña y la miel, las mieles, ¿no? Porque ahí está la de dátiles, está la de yacón, está la de ágave y la de miel de abeja. Como ya sabemos, sobre todo las personas que hicieron el curso anterior, la miel tiene unas cualidades especiales porque ella es dulce en mi boca, es picante en la panza y es fría. Entonces, cuando yo la siento dulce está ok, pero el efecto es picante en mi cuerpo. Entonces, al CAFA le viene de maravilla la miel porque el efecto picante le sirve. Y por el contrario, la miel, así sea dulce en la boca, para el bata, sobre todo para el bata, no es tan chévere porque es picante en la panza que puede elevar un poquito el bata. Lo bueno del picante es que le sube le sube el acné, pero lo enfría, ¿no? Y la miel seca, entonces no es el mejor aliado para el bata porque la miel tiene un efecto secante. Entonces lo puse ahí porque tiene un sabor dulce en boca, pero el efecto postdigestivo es de elevar acné y de secar el sistema, ¿no? Entonces al CAFA le viene de maravilla. Y el sabor ácido, como los fermentos y las frutas ácidas, el tomate, el vinagre y los encurtidos, ellos elevan el acné de maravilla. Por eso el pita debe consumirlos con moderación porque le puede generar cierto ardor o molestia y provocarle gastritis o sensación de gastritis. A las personas les encanta comer tomate y no es que no lo puedan comer, sino que deben moderarlo dependiendo de su dosha. Si soy muy pita o soy muy kafa, consumir mucho tomate va a llevar el pita por el fuego o va a llevar el kafa por el agua. Por el agua y el tomate tiene mucha agua y también contenido de tierra, ¿no? Es una rastrera, entonces ella eleva esos dos doshas. Por el contrario, el tomatico le viene muy bien al bata y le ayuda a mantener un buen acné y le da mucha saciedad. Nada en exceso, por favor. El vinagre de manzana o los vinagres como para hacer vinagretas en cantidades pequeñas está perfecto, pero cuidado con el exceso de acidez, así como los encurtidos y los fermentos. ¿Hay alguna pregunta? ¿En qué categoría estaría, por ejemplo, los aceites, como el aceite de oliva? Ya, el aceite de oliva es dulce picante, entonces él está entre los dulces y el picantico. El aceite de ajonjolí también es dulce picante, el aceite de girasol es dulce. Generalmente todos están en dulces o con dulce y combinado con otro sabor,
dependiendo de... ¿Y el ghee? El ghee es re dulce, Ok. da mucho balance al pita, el ghee. Es el mejor amigo del pita, porque lo lubrica y lo enfría, sin exagerar en su lubricación. ¿Y el aceite de coco? Es súper dulce, También ayuda al pita, ¿no? también ayuda al pita. Pero cuidado con la saturación del aceite de coco al cocinar. Ujú. Rosana, yo tengo una pregunta. ¿El aceite de coco que venden normalmente, que es prensado en frío, tiene una fecha de caducación? Porque hay unos que venden que tienen la fecha, pero por ejemplo yo tengo uno que es viejito, no sé si pasa lo mismo que con el ghee, pero pues está normal, se siente normal, huele normal. Ese es tu mejor indicador, el olor y el sabor. Vale. Yo también tengo aceites de coco y yo los utilizo poco y ahí están intactos, entonces no, creo que también es el proceso, hay que evitar la contaminación cruzada para poder conservar bien los alimentos y evitar meterle otro alimento a los alimentos, ¿no? Que no corresponda pero si uno hace bien como el proceso y evita esa contaminación, todo está perfecto con ese tipo de alimentos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Voy a dejar acá la clase entonces. Vamos a ver cómo quedó el video de hoy. Se los enviamos mañana. Ojalá el universo lo permita. Y este fin de semana les mando las opciones, las propuestas de clases para las fechas que les comenté. Y bueno, de nuevo muchas gracias por la paciencia, por esperar. Les deseo una feliz tarde, noche y nos vemos la próxima clase que es el martes. Gracias. Rosana, qué pena, yo tengo una duda. Es que la explicación que diste ayer sobre el tema de los chakras, creo que no está en la clase que nos enviaste. Y yo tengo la imagen, pero yo no tomé notas porque pues fui una bola. Entonces, no sé si de pronto puedes explicar eso un poquito en la próxima clase o algo así que quede grabado. Bueno, sí, está bien. Listo, gracias. Gracias a ti, Yo tengo una pregunta. señora. Es que, por ejemplo, a mí no me ha llegado nada al correo. A mí, pues una amiga me envió el link de las clases, pero no sé si de pronto es que no aparezco. Bueno, envíanos por favor al número de contacto de Mahat o al correo electrónico de info@mahatayurveda.com tu correo para nosotros actualizar la base de datos. Sí, porque el del martes no, pues no me llegó nada. Bueno, lo siento. Entonces envíanos por favor, nosotros actualizamos. Listo, muchas gracias. A ti, feliz noche. Lo mismo, hasta luego. Chao. Parce. Chao, gracias. Chao, No, ustedes. tenemos que hacer un plan más Chao, gracias. de nosotros.